El café de Clara no solo había derretido el hielo en sus venas, había encendido una brasa de propósito que Elías creía extinguida. La orden implícita en sus palabras, no se quede aquí, resonó en su mente como un mandato, con una determinación que no sentía desde antes del crack. Se levantó del banco, ajustó la áspera manta sobre sus hombros como si fuera la capa de un general y se dirigió hacia la iglesia de San Miguel. El refugio era un sótano abarrotado de hombres derrotados por la vida, un espejo de lo que él podría haber sido, de lo que casi fue. El olor a sudor, desinfectante barato y sopa de col repollada llenaba el aire. Por primera vez en su vida, Elías Blackwood, acostumbrado a los espacios abiertos y al aire limpio de Montana, no sintió repulsión, sintió humildad. Se mezcló entre los hombres, aceptó un cuenco de sopa y una rebanada de pan duro, y comió en silencio, escuchando las historias rotas que flotaban en el ambiente. Esa noche durmió en una colchoneta delgada en el suelo, y por primera vez en semanas, su sueño no estuvo plagado de pesadillas de números en rojo y corredores de bolsa gritando, sino del rostro sereno de una enfermera y el aroma penetrante de un café amargo. Al amanecer, con la manta doblada cuidadosamente bajo el brazo, un nuevo objetivo lo consumía: encontrar a Clara. No era solo gratitud, era una necesidad, como la de un hombre sediento que, tras un sorbo de agua, descubre la verdadera profundidad de su deshidratación. El hospital de la calle Spruce no era difícil de localizar. Era un edificio de ladrillo oscuro, imponente y austero, que parecía absorber la pálida luz del sol invernal. Al entrar, el mundo de Elías se redujo a un universo de olores intensos: antiséptico, lejía, el dulzón aroma de la enfermedad y el esfuerzo humano. Era un caos ordenado, un ballet de fatiga, donde enfermeras de rostros pálidos y andares rápidos se movían entre camas con la eficiencia de la desesperación. La encontró en una sala de hombres, inclinada sobre un paciente que tosía de manera violenta. Sus manos, aquellas que la noche anterior le habían ofrecido calor, ahora cambiaban vendajes con una precisión quirúrgica. Su rostro mostraba la misma serenidad, pero ahora Elías podía ver las sombras del cansancio bajo sus ojos, la tensión en la comisura de sus labios. Observó, desde la distancia, cómo hablaba en voz baja al hombre, cómo le limpiaba la frente con un paño húmedo, con una ternura que desmentía la dureza del entorno. No era solo compasión, era respeto. Trataba a aquel hombre, que probablemente no tenía nada, con la misma dignidad que un médico de Park Avenue trataría a un magnate. Elías esperó a que terminara su ronda. Cuando Clara se dirigía a la sala de suministros, él se interpuso en su camino. Ella se detuvo sobresaltada y por un instante no lo reconoció. Luego, sus ojos avellanas se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Señor», dijo, con una voz que ahora notó cargada de una fatiga profunda, «me alegra verlo de pie». «Elías», corrigió él, extendiendo la manta doblada. «Mi nombre es Elías Blackwood. Le devuelvo su manta. Y le agradezco, más de lo que las palabras pueden expresar». Clara tomó la manta con una sonrisa pequeña y cansada. «No era mía, es del hospital, pero se lo agradezco. Me alegro de que haya encontrado refugio». El intento de despedirse murió en sus labios. En su lugar, impulsado por una fuerza que no comprendía, preguntó: «¿Necesita ayuda?». Clara lo miró con sorpresa, luego con escepticismo. Su mirada recorrió su ropa, aunque desgastada, aún de buena calidad. «¿Ayuda? Señor Blackwood, esto no es un lugar para filántropos. Esto es una trinchera». «Yo no soy un filántropo»,
replicó Elías. Y por primera vez, esas palabras fueron absolutamente ciertas. He estado en un refugio anoche. He comido su sopa. Sé lo que es no tener nada. Y sé trabajar con las manos. Dígame qué necesita. La sinceridad en su voz debió de conmoverla. Dudó un momento. Luego asintió hacia un carro lleno de ropa de cama sucia. Puede empezar por llevar eso a la lavandería. Está en el sótano. Luego, si de verdad quiere ayudar, pregunte por la hermana Margarita. Ella coordina las donaciones para los más necesitados. Así comenzó. Elías Blackwood, quien una vez había dirigido una cuadrilla de 20 vaqueros en el vasto Blackwood Acre, se puso a disposición de una monja anciana y de una enfermera agotada. Al principio su ayuda fue torpe. No sabía doblar sábanas con la perfección que exigía la hermana Margarita. Se confundía con los pasillos del laberíntico hospital, y su espalda, acostumbrada a la silla de montar, protestaba ante las horas de estar de pie en espacios cerrados. Pero aprendió con la misma tenacidad con la que había aprendido a domar un potro salvaje. Observaba a Clara, imitaba sus movimientos eficientes, absorbía su paciencia infinita. Poco a poco, la excusa de la gratitud se transformó en algo más profundo. Empezó a frecuentar el hospital no como una obligación, sino como un destino. Descubrió que Clara era Clara Rossi, una inmigrante italiana que había llegado a Nueva York siendo una niña y que había trabajado para costearse sus estudios de enfermería. No tenía familia, o al menos ninguna que mencionara. Su vida era su trabajo, una dedicación silenciosa a los demás que surgía de una fe inquebrantable en la dignidad humana, sin importar su origen o su estado. Juntos empezaron a hacer más que cambiar sábanas. Elías, usando los últimos vestigios de su astucia negociadora, pero ahora al servicio de una causa, empezó a recorrer los mercados al amanecer. Hablaba con los comerciantes, no como el magnate arrogante que fue, sino como un hombre que entendía la necesidad. Ese producto que va a tirar se lo podría llevar para el hospital de la calle Spruce. Es para los que no tienen nada. Su presencia, aún imponente a pesar de todo, y la sinceridad de su petición, abrían puertas que estaban cerradas para otros. Conseguía frutas y verduras pasadas de su punto óptimo, pero aún comestibles. Pan del día anterior, a veces incluso un poco de carne. Los fines de semana organizaban una pequeña distribución en un patio trasero del hospital. Elías, con sus manos ahora callosas por el trabajo real, repartía la comida que conseguía, mientras Clara, con su bata blanca ya manchada, atendía pequeñas dolencias, aplicaba ungüentos o simplemente escuchaba. Elías observaba cómo ella interactuaba con la gente. Con los niños se agachaba hasta quedar a su altura, sonreía y les hablaba con una voz suave que hacía que incluso el niño más asustado se calmara. Con los ancianos tenía una paciencia infinita, escuchando sus historias una y otra vez, sosteniendo sus manos temblorosas. Era una fuerza de la naturaleza, no violenta como una tormenta en las llanuras, sino constante y nutritiva como la lluvia de primavera. Una tarde, mientras empaquetaban ropas de abrigo donadas, Elías le contó por primera vez sobre el Blackwood Acre. No habló de la fortuna, sino de la tierra. Le describió la inmensidad del cielo nocturno, tan lleno de estrellas que parecía imposible. El sonido del viento susurrando a través de la hierba alta. La sensación de libertad absoluta a lomos de un caballo. Clara lo escuchaba, embelesada, sus manos deteniéndose en su tarea. «¿Suena a hogar?», murmuró ella, y en su voz había un anhelo que conmovió a Elías hasta lo más profundo. «Lo era», dijo él, con un nudo en la garganta.
Creo que un hogar no es un lugar, Clara, es una sensación, como la que tuve anoche en la estación, cuando me dio ese café. Clara lo miró, y en sus ojos ya no había solo la comprensión profesional de la enfermera, sino la curiosidad íntima de una mujer. Una sonrisa tímida asomó a sus labios. «El café del hospital es terrible, señor Blackwood». «Elías», insistió él, sonriendo también, «y para mí fue ambrosía». En ese momento, entre pilas de ropa usada y el tenue olor a lejía, algo cambió. La pobreza de Elías, no la financiera, sino la del espíritu que había padecido, y la generosidad absoluta de Clara, se encontraron en un punto medio. Ya no era el hombre arruinado ayudando a la enfermera caritativa. Eran dos seres humanos, cada uno con sus propias pérdidas y sus propias fortalezas, construyendo algo juntos, ladrillo a ladrillo, con pequeños actos de bondad. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas grandilocuentes, solo la certeza silenciosa de que, en el frío corazón de la Gran Depresión, habían encontrado el uno en el otro un refugio inesperado. Y en la tierra fértil de esa certeza, el amor empezó a echar raíces, tan fuerte y silencioso como las de un roble, prometiendo aguantar cualquier tormenta. El viento silbaba con una furia despiadada, arrastrando cristales de hielo que golpeaban con crueldad los ventanales de la estación de tren de Filadelfia. Era una noche de febrero de 1929. Una de esas noches en las que la ciudad parecía haberse quedado sin alma, entregada al invierno más despiadado. En el interior, bajo la tenue luz de las lámparas de gas que parpadeaban como corazones agonizantes, el ambiente no era mucho más clemente. El frío se colaba por cada rendija, una presencia tangible que helaba los huesos y entumecía las esperanzas. En un rincón apartado, apoyado contra la pared de azulejos sucios, estaba Elías Blackwood. Su figura, antaño imponente y llena de la confianza que otorga el dominio sobre la tierra y las bestias, era ahora solo una silueta encogida. Llevaba un abrigo de tweed caro, pero desgastado, que ya no ofrecía resistencia al frío. Sus botas de cuero fino, hechas a medida en Texas, estaban embarradas y agrietadas. En sus manos, enguantadas en un fino cuero que ahora parecía papel, sostenía un periódico arrugado. Los titulares gritaban la debacle financiera, el jueves negro, pero para Elías las palabras se habían borrado. Ya no significaban nada. Su mente, entumecida por el frío y la derrota, vagaba por las vastas llanuras de su rancho en Montana, el Blackwood Acre. Podía casi sentir el calor del sol en su nuca, oler el polvo y el sudor del caballo después de una larga jornada, escuchar el sonido lejano del ganado. Había construido un imperio desde la nada, con sus propias manos, con la fuerza de su espalda y la astucia de su mente. Había domado potros que otros consideraban imposibles. Había negociado con magnates de Chicago y había multiplicado su fortuna hasta convertirla en una leyenda. Pero ahora, en la ruina total que siguió al crack de la bolsa, se preguntaba amargamente por qué no se había quedado allí, entre la tierra que entendía y los animales que no traicionaban. ¿Qué lo había llevado a ese lugar desolado? ¿A esperar un tren que ya no podía pagar? ¿A congelarse lentamente en un banco público como un mendigo cualquiera? La arrogancia, se respondió a sí mismo. La maldita arrogancia de creer que podía vencer al mundo entero. Había invertido todo, absolutamente todo, en ese castillo de naipes financiero. Y cuando sopló el viento, se derrumbó, llevándose consigo no solo su dinero, sino su identidad. Elías Blackwood, el rey del ganado, ya no existía. Lo que quedaba era un cascarón vacío, un hombre de 45 años
que había visto cómo su vida se esfumaba en cuestión de horas. Cerró los ojos, sintiendo un peso insoportable en el pecho. El frío ya no era solo una sensación externa, era un tumor que le crecía por dentro, apagando el calor de su cuerpo, y lo que era peor, el fuego de su espíritu. El sueño, un sueño profundo y helado, lo llamaba con un canto seductor. ¿Qué sentido tenía luchar? ¿Quién lo echaría de menos? Sus amigos de la alta sociedad ya se habían olvidado de él. No tenía familia. Su único legado era una deuda monumental. Dejar que el frío ganara la parta parecía la opción más lógica. El último acto de un hombre que había controlado su destino hasta que el destino decidió devolverle el golpe. Mientras su conciencia se nublaba, una presencia se interpuso entre él y la tenue luz de la lámpara. Abrió los ojos con dificultad, esperando ver al guardia de la estación que lo echaría a la calle. Pero no era el guardia, era una mujer. No era particularmente alta, y su figura, envuelta en un abrigo de lana sencillo y remendado, no destacaba en la penumbra. Bajo el brazo llevaba una bolsa de tela. Lo que captó la atención de Elías a través de la niebla de su agotamiento fue su rostro. Tenía una cara serena, con ojos de un color avellana que, incluso en la oscuridad, parecían contener una chispa de calidez. Llevaba el cabello recogido en un moño práctico, pero algunos rizos rebeldes se escapaban alrededor de su rostro, enmarcando una piel pálida por el cansancio. Sobre su abrigo, casi oculto por la solapa, asomaba el pequeño broche de una enfermera. Elías esperó una palabra de reproche, una mirada de lástima, o simplemente que pasara de largo. Pero la mujer no hizo nada de eso. Se arrodilló frente a él con un movimiento natural, como si arrodillarse frente a un extraño en una estación sucia fuera lo más normal del mundo. Sus movimientos eran eficientes, seguros, los de alguien acostumbrado a actuar en momentos de necesidad. Sin decir una palabra, abrió su bolsa y sacó una manta gruesa, de lana áspera, pero impecablemente limpia. Con manos expertas, la envolvió alrededor de los hombros de Elías, ajustándola sobre su pecho con una firmeza gentil. El contraste entre el frío glacial que lo había poseído y el calor áspero de la lana fue tan abrupto que Elías sintió un escalofrío violento recorrer su cuerpo. Luego sacó un termo de metal, viejo y abollado, pero reluciente. Destapó la taza que hacía de tapón y vertió un líquido oscuro y humeante. El aroma a café, puro y fuerte, le llegó a Elías como un bálsamo, un olor terrenal y real que lo ancló de vuelta a la vida. «Tome», dijo la mujer, alargándole la taza. Su voz era sorprendentemente serena, un hilo de calma en el caos de la ventisca y su desesperación. No era una voz cantarina, sino grave, tranquila, con un leve acento que no pudo identificar. «Bébalo despacio. El frío no perdona, señor, y menos a un hombre que lleva horas sentado aquí». Elías, con las manos temblorosas, tomó la taza. El calor del metal casi le quemaba los dedos entumecidos, pero fue un dolor bienvenido. Dio un sorbo. El café estaba caliente, amargo y sin azúcar, pero para él fue el néctar más dulce que había probado en su vida. Le recorrió el pecho, despertando sensaciones que creía perdidas. ¿Por qué? Logró articular, su voz era solo un susurro ronco. ¿Por qué hace esto? La mujer lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había lástima, sino una comprensión profunda, casi profesional, del sufrimiento. «Porque está aquí, y yo puedo ayudar», respondió con sencillez. «Soy Clara, enfermera en el hospital de la calle Spruce. He visto lo que el frío le hace a la gente. No es una manera digna de irse». Elías bebió otro sorbo,
sintiendo cómo el líquido caliente luchaba contra el hielo que tenía dentro. Observó sus manos, manos que habían firmado contratos por millones, ahora aferradas a una taza de metal como si fuera un salvavidas. Miró a Clara, a sus manos callosas pero delicadas, a su rostro fatigado pero resuelto. Ella no veía a Elias Blackwood, el millonario arruinado. Ella veía a un hombre, un ser humano, tiritando en un banco. No le preguntó por su pasado, por su riqueza perdida o por sus errores. Solo vio la necesidad inmediata. Frío, hambre, desesperación. Y en esa simpleza, en ese acto de bondad gratuita y anónima, Elías encontró algo que creía haber perdido para siempre. Una chispa de esperanza. No la esperanza de recuperar su fortuna, sino algo mucho más fundamental. La esperanza de que la vida, en sí misma, aún podía valer la pena, que aún podía haber bondad en el mundo, una bondad que no se compraba ni se vendía, que no dependía de cuentas bancarias o de éxitos materiales. Clara se quedó con él unos minutos más, en silencio, mientras él terminaba el café. Luego se levantó. «El turno de noche empieza en media hora», dijo. «No se quede aquí, señor. Busque refugio. La iglesia de San Miguel, 2 calles más abajo, da cobijo a los necesitados». Y con eso se dio la vuelta y se marchó, su figura desapareciendo entre las sombras del andén como un fantasma benévolo. Elías se quedó solo, pero ya no se sentía solo. La manta áspera le pesaba sobre los hombros como una armadura, y el calor del café aún reverberaba en su pecho. Miró a su alrededor. La estación seguía siendo el mismo lugar frío y desolado, pero algo había cambiado. El canto seductor del sueño eterno se había desvanecido, reemplazado por un rugido primitivo y familiar en lo más profundo de su ser. El instinto de supervivencia. Clara, la enfermera de la estación, le había dado más que una manta y un café caliente. Le había devuelto la dignidad. Le había recordado que su vida, fuera la que fuese, tenía un valor inherente. Y Elias Blackwood, el hombre que había domado potros salvajes y construido un imperio, decidió en ese momento que no se rendiría. Se iría a esa iglesia, sobreviviría a esta noche, y de alguna manera encontraría a esa mujer otra vez, para agradecerle, para devolverle el favor, o quizás para descubrir qué más podía aprender de alguien que, sin tener nada material que ofrecer, lo tenía todo. El invierno cedió su reinado a una primavera tímida, y con ella la semilla de determinación que Clara había plantado en Elías floreció con una fuerza incontenible. Su tiempo en el hospital, su trabajo hombro a hombro con ella, no solo habían sanado su espíritu, sino que habían avivado una chispa de su antigua astucia. Ya no era la ambición despiadada del magnate, sino un propósito más profundo y personal. Cada mirada de gratitud de un paciente, cada sonrisa cansada de Clara, era un recordatorio de que su valor no residía en su cuenta bancaria, sino en lo que podía construir con sus propias manos. Una noche, mientras revisaban unos inventarios en un pequeño escritorio del sótano del hospital, una memoria lejana, casi olvidada en el caos de su ruina, surgió en su mente como un relámpago. No era una acción de la bolsa ni una propiedad suntuosa. Era un pedazo de tierra, una pequeña parcela de 200 acres en las afueras de Great Falls, Montana. La había comprado años atrás, casi por capricho, enamorado de un manantial natural que corría por allí. La había puesto a nombre de su abogado de toda la vida, el viejo Jeremiah Caldwell, como pago por unos servicios legales complejos, en un momento de generosidad y para evitar ciertos impuestos. Era un trato de caballeros, sin papeles notariales de por medio. Solo la palabra
entre dos hombres. En el cataclismo de su quiebra, ese pequeño terreno, fuera de sus libros oficiales, había pasado completamente desapercibido. «Clara», dijo, su voz cargada de una emoción que no sentía desde hacía años. «Hay algo que debo hacer. Tengo que ir a Montana». Ella levantó la vista de los papeles. No había sorpresa en sus ojos, solo una profunda comprensión. Había visto cómo su mirada a veces se perdía en el horizonte, anhelando los espacios abiertos que tanto amaba. «¿Montana?», preguntó con calma. Le contó entonces sobre la parcela, sobre el manantial, sobre la palabra dada con Jeremiah. «No es nada», advirtió. «Tierra yerma, un pequeño arroyo. Pero es un comienzo. Nuestro comienzo». Clara no dudó. Asintió lentamente. «Entonces irás, y yo iré contigo». La decisión estaba tomada. El viaje fue una épica en sí misma, una odisea de pobreza y esperanza. Vendieron lo poco que tenían, juntaron unos pocos dólares y viajaron en trenes de carga, compartiendo un trozo de pan y un cantimplora de agua, meciéndose con el traqueteo de los vagones sobre los rieles. Elías, acostumbrado a los vagones cama de primera clase, encontró una libertad extraña y vibrante en aquella incomodidad, porque Clara estaba a su lado, su cuerpo cálido apoyado contra el suyo, observando el paisaje cambiante a través de las puertas abiertas del vagón. Encontraron a Jeremiah Caldwell envejecido, pero con la misma rectitud de siempre. Al ver a Elías, no vio al magnate caído, sino al amigo. Y cuando Elías le habló de Clara, de la enfermera que le había salvado la vida con una manta y un café, el viejo abogado no necesitó más explicaciones. Con lágrimas en los ojos, firmó la cesión de la tierra sin dudar. Siempre fue tuyo, Elías. Solo lo estaba cuidando. La parcela era exactamente como la recordaba. Pasta, silvestre, bañada por el agua cristalina y fría del manantial. No había casa ni corrales, solo cielo, tierra y el susurro constante del viento. Fue allí, con las manos vacías pero el corazón lleno, donde Elias Blackwood comenzó a reconstruir su mundo, no desde la opulencia, sino desde la esencia. Usando los últimos dólares, compró una tienda de campaña, unas herramientas básicas y una yunta de caballos viejos pero resistentes. Con sus propias manos, taló árboles para levantar una cabaña de troncos. Clara, con una fortaleza que nunca dejaba de sorprenderlo, trabajaba a su lado. Aprendió a manejar un hacha, a cocinar sobre un fuego abierto, a cuidar de los caballos. Sus manos de enfermera, acostumbradas a la delicadeza de los vendajes, se llenaron de nuevas callosidades, pero su espíritu parecía florecer con cada día que pasaba bajo el cielo infinito de Montana. Elías, usando el conocimiento profundo de la tierra y el ganado que llevaba en la sangre, empezó con poco. Compró una docena de cabezas de ganado de raza resistente con el primer dinero que consiguieron vendiendo madera. Su nombre, aunque manchado en los círculos financieros, aún significaba algo entre los rancheros locales, hombres prácticos que valoraban más la palabra y el conocimiento de la tierra que los títulos de propiedad. Poco a poco, con un trabajo agotador y una estrategia paciente, el rebaño creció. No era el Blackwood Acre, no era un imperio, era algo más valioso, era suyo, creado con el sudor de su frente y el amor de la mujer a su lado. Un atardecer, de pie en el porche de su ya acabada cabaña, con el sol tiñendo de oro y púrpura las llanuras, Elías tomó las manos de Clara. Estaban ásperas, marcadas por el trabajo, pero para él eran más hermosas que cualquier joya. «Esto no es solo un rancho, Clara», dijo, su voz grave y llena de una emoción contenida. «Esto es el cimiento. Lo que construyamos aquí no será solo para nosotros.
Ella lo miró, sus ojos avellana reflejando los colores del atardecer. ¿Qué quieres construir, Elías? Un refugio, respondió él, mirando hacia el horizonte infinito, como el que tú me diste, pero no solo para una noche, para todos los que el frío de este mundo intente congelar, un lugar al que puedan llamar hogar, aunque sea por un tiempo. Se casaron en una ceremonia sencilla, bajo el mismo cielo que fue testigo de su primer amanecer en la parcela. No hubo invitados distinguidos, solo unos pocos rancheros vecinos y el viejo Jeremiah. La luna de miel fue trabajar juntos en los planos de lo que llamarían el refugio del viajero. Y así, con el mismo espíritu con el que Clara había ofrecido una manta en una estación, comenzaron a construir su legado. El rancho, ahora próspero y productivo, financió el primero de muchos albergues. Elías manejaba el lado práctico, la construcción, la logística, usando su renacida fortuna con un propósito claro. Clara, con su compasión innata y su experiencia, diseñaba los espacios, asegurándose de que no fueran simples alojamientos, sino lugares que restauraran la dignidad, con camas limpias, comida caliente y, sobre todo, una mano amiga. La historia del cowboy millonario que perdió todo y la enfermera que lo salvó comenzó a circular, no como una fábula de riqueza recuperada, sino como un testimonio de amor y redención. Su unión, forjada en el frío y la desesperación, se convirtió en un faro y el refugio del viajero, que empezó como un sueño compartido frente a una fogata en Montana, comenzó a expandirse, llevando calor y esperanza a lo largo y ancho de un país que, como ellos una vez, yacía herido y tiritando de frío. La historia de Elias Blackwood y Clara Rossi no se quedó encerrada en las vastas llanuras de Montana. Se filtró en las conversaciones junto a fogatas de campamentos, se susurró en las colas de sopa de los comedores sociales y, finalmente, llegó a las páginas de los periódicos, no en la sección de finanzas, sino en las de sociedad y, curiosamente, en las de inspiración. No era la típica historia de un ricachón que recupera su fortuna. Era algo más profundo, más humano. La leyenda del magnate que tocó fondo y encontró su redención no en el oro, sino en la bondad de una mujer que no tenía nada material que ofrecer, excepto lo único que importaba. Se convirtieron en los Blackwood, un símbolo de esperanza en los años grises de la depresión. Los periodistas que los visitaban esperando encontrar la arrogancia del dinero recobrado, se encontraban, en cambio, con una pareja de manos callosas que los invitaba a ayudar a descargar un cargamento de mantas o a servir comida en el último refugio del viajero, inaugurado en Chicago. Elías, con su espalda aún recta y su mirada ahora serena, hablaba de la tierra y del valor del trabajo honesto. Clara, con su sonrisa tranquila y sus ojos que siempre parecían ver más allá de las apariencias, hablaba de la dignidad invisible de cada ser humano. Juntos eran una fuerza imparable, un testimonio vivo de que el amor verdadero no nace de la riqueza, sino de la capacidad de darse uno mismo cuando menos se tiene. Su unión, forjada en el yunque de la adversidad, cambió irrevocablemente el destino de miles. La red del refugio del viajero se expandió como un mosaico de compasión a lo largo del país. Cada albergue no era un simple lugar para dormir, sino un faro que replicaba el mismo acto salvador de Clara en la estación. Un plato de comida caliente, una palabra amable, una cama limpia y la promesa tácita de que la tormenta eventualmente pasaría. Muchos de los que encontraron cobijo allí luego regresaron como voluntarios, creando un círculo virtuoso de solidaridad que tenía como epicentro el amor de aquella pareja. Los años pasaron sobre Montana, pintando de plata el cabello de Elías
y suavizando las aristas de su rostro, pero no pudiendo doblegar su espíritu. Una tarde de otoño, particularmente dorada, Elías y Clara estaban sentados en el porche de la casa de troncos que habían construido con sus propias manos. La cabaña original ahora era el corazón de un rancho próspero y respetado. Pero ellos preferían ese rincón sencillo, el lugar donde todo había comenzado. Desde allí se divisaban las llanuras infinitas, teñidas de dorado por el sol crepuscular, y el primer refugio del viajero que habían construido, ahora una estructura sólida y acogedora a lo lejos. El aire era fresco y limpio, cargado con el aroma a hierba seca y tierra. Elías, más delgado pero con la misma fuerza en la mirada, tomó la mano de Clara. Ya no era la mano suave de la enfermera, ni la áspera de la pionera. Era la mano surcada de arrugas profundas, un mapa de una vida de trabajo y amor. Ella apoyó su cabeza en su hombro, con un suspiro de contento. No decían nada, no hacía falta. El silencio entre ellos era un lenguaje perfecto, lleno de los ecos de aquella noche gélida, del traqueteo de los trenes de carga, del sonido del hacha contra la madera y de las risas de los miles de almas a las que habían ayudado a levantar. Elías señaló hacia el cielo, donde las primeras y más brillantes estrellas empezaban a titilar. «Las mismas estrellas», murmuró, su voz un poco ronca por el paso del tiempo. «Las mismas que nos vieron aquella noche en la estación, que vieron cómo te acercabas a un hombre que ya se creía perdido». Clara apretó su mano, y que vieron cómo ese hombre decidió que su vida no había terminado, que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Miraron el firmamento, ese mismo océano de diamantes que había cubierto sus noches en el rancho, que había iluminado su viaje y que ahora coronaba sus años de paz. En ese silencio cómplice, cargado de memoria y de amor, no había lugar para el arrepentimiento o la nostalgia de la fortuna perdida. Lo sabían con una certeza que iba más allá de cualquier palabra. Su mayor riqueza, su legado imperecedero, no estaba en los pastizales infinitos, en el ganado saludable o en el éxito de su obra filantrópica. Estaba en aquella gélida noche de 1929, en el momento en que el destino, con manos heladas, los había congelado en el mismo lugar y en el mismo tiempo, no para acabar con ellos, sino para fundir sus vidas, sus destinos y sus almas en una sola entidad, inquebrantable y eterna. Se habían encontrado en el frío, y juntos habían encendido un fuego que había calentado al mundo, y así, tomados de la mano, bajo la mirada de las estrellas testigas, se quedaron, completos el uno en el otro, para siempre.